Muy bien, vamos a iniciar con este tema número 17, me parece que es tema número 17, y vamos a ver el tema de Yahweh Tzidkenu, Jehová Tzidkenu, que traducido es Jehová nuestra justicia o justicia nuestra. Y voy a basarlo en Jeremías capítulo 23, versículos 1 al 8. Allí está dispuesto en la proyección, lo leo, dice así a la letra. ¿Qué aflicciones esperan los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas, porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que deben cuidar, dice el Señor? Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores: en vez de cuidar a mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho mi rebaño. Pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde los he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá, ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, y su nombre será: el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará salvo e Israel vivirá seguro. En ese día, dice el Señor, cuando la gente jure, ya no dirá: tan cierto como el Señor vive, que rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En cambio dirán: tan cierto como el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra, desde la tierra del norte y de todos los países a donde Él los envió al destierro. Entonces vivirán en su propia tierra. Hasta ahí lo que dice la palabra del Señor. Hay que ubicar históricamente lo que acabamos de leer y podemos decir que es en el año 587 a.C. Esta fecha es cuando ya iniciaron las revueltas en los últimos días del reinado de Sedequías. Este rey, que es el último de la lista larga de los reyes de Judá, ve cómo la ciudad es asediada, rodeada y próximamente destruida del 587 al 585. En 2 años se terminó toda la historia. Y los reyes a los que se va a referir esta última etapa es Joaquín, también llamado Jeconías, y Sedequías, de quien está hablando precisamente el pasaje. El nombre Sedequías significa Jehová es justicia. Pero atención, no va a hablar de él. Aunque se llame Sedequías, Yahweh Tzidkenu, podemos traducirlo, no va a hablar de él, sino que va a hablar del Mesías, que traerá verdadera justicia, una justificación verdadera a la humanidad. Aquí la pregunta que vamos a tratar de responder es: ¿tienes tú la justicia de Dios? Presenta el fallo de la injusticia. Ya sabemos, la Biblia hace contrastes, siempre lo presenta de esta manera, y presenta primero el liderazgo injusto que hasta ese momento está teniendo Israel. Y aquí hay una definición: injusticia es la falta o ausencia de justicia, simplemente. Y con esto nos vamos nuevamente a los versículos 1 y 2. ¿Qué aflicciones esperan los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores: en vez de cuidar a mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. En primer lugar, lo que Jeremías presenta al pueblo que pronto va a ser exiliado. Exiliado es el movimiento que utilizan los caldeos Babilonia para llevarse a los pueblos a la tierra donde mejor les favorece a ellos. Dice que esa destrucción es por causa del liderazgo. Es decir, aquí emplea una metáfora que es del pastor y las ovejas, y dice que el pastor son los líderes de la nación, los reyes, los sacerdotes.
Y las ovejas es el grueso de la población. Y dice que esta población está sufriendo por culpa de los que deberían de ser sus cuidadores, sus guardianes, aquellos que estén pendientes de ellos. Ahora, aquí vamos a ver una metáfora con respecto a nuestra sociedad, incluso a nuestra iglesia o nuestra familia. Usted y yo, que nos dedicamos a cuidar a una familia, o somos parte de una sociedad o parte de una iglesia, la pregunta cuando las cosas salen mal es ¿quién es el responsable? Y rápidamente ahí surgen las propuestas, ¿no? No, pues es que es culpa de fulano, de sultano, del gobierno, de la crisis, de lo que usted quiere. Pocas veces he escuchado que la gente se responsabilice y diga, bueno, sí, creo que soy yo. Porque yo soy el encargado. En un trabajo es muy difícil que se pueda traspasar la culpa. Siempre encuentran al que fue el responsable. Porque es responsable de esa área, porque tenía que cuidar esa área. Y entonces no hay forma de evadirlo. Aquí los responsables tenemos que ver que somos nosotros y estamos a cargo de algo o de alguien. Aquí la pregunta es, ¿qué falló en el pueblo de Israel? La respuesta la encontramos un poco más adelante. En los versículos 21 y 22, Jeremías sigue diciendo, yo no envié a estos profetas. Sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Mire, este pasaje fue el responsable que yo tardara en recurrir al llamado de Dios al pastorado. Más o menos el llamado que tuvo este servidor fue a los 18 años. Y cuando realmente comencé a trabajar fue hasta los 36. 18 años postergué. Y es que yo decía, ¿y si yo no soy llamado? ¿Y si yo el día de mañana soy responsabilizado por ocupar un lugar que no me corresponde? Era un miedo tremendo. Con esto aprendí que cuando se habla del ministerio, no es tanto el que quiere, sino el que Dios dispone. Y casi siempre la persona que se va a utilizar en esos puestos no está muy de acuerdo. No está a favor de lo que Dios está disponiendo. Los que están prontos a buscar esa oportunidad, habría que dudar y ponerlos a prueba. Y aquí lo que está fallando es que dice el profeta Jeremías que hay profetas que le llenaron los oídos a esta generación y a estos reyes diciendo, todo está bien, pero dice el Señor, yo no los envié, yo nunca hablé por medio de ellos. Y aquí vemos un reflejo tremendo cuando en la primera carta a los Corintios el apóstol Pablo en su capítulo 12 versículo 18 dice, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Es decir, Dios dispuso cada uno de los lugares en su iglesia como Él quiso, no como nosotros quisiéramos. Y aquí vemos una gran tragedia. A veces está en el púlpito quien no debe de estar y no está quien debería estar. Lo digo con estas palabras. No son los que están y no están los que son. Esto es un asunto muy grave. Temo que muchas iglesias, a pesar del aparente éxito que pudieran tener de muchos congregantes, esas personas que están al frente no son llamados por Dios. Pero es que el éxito los podría avalar, no necesariamente. Porque tarde o temprano lastimarán vidas, harán estragos, se generarán situaciones difíciles. Así que hay que asegurarse de esta situación, de estar en el lugar correcto. El apóstol Pablo lo dijo o lo cerró con esta idea cuando en Romanos 9:16 dijo, no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. No es que tú quieras. Muchas veces nosotros no queremos. Ahí está el caso de Jonás. Jonás no quería ir a Nínive. Jonás casi fue obligado o fue obligado. Pero Dios dispuso de esto. La terrible ironía que nos presenta entonces la historia de Jeremías es que los líderes responsables de cuidar al pueblo fueron sus destructores. Mire que no nos encontremos en esta situación siendo responsables de una familia, de haber destruido a nuestra propia familia por un descuido, por negligencia, por falta de apego a Dios, no sé.
Que no nos hallemos en esta situación en donde el día de mañana tendremos que ver con tristeza y bebernos nuestras lágrimas amargas de cómo se destruye el matrimonio, nuestros hijos, la familia, la iglesia, la sociedad, todo por causa de que nosotros estamos utilizando o estando en un cargo que no deberíamos de estar. Allí entonces hay una contraparte, el liderazgo espiritual que nos presenta la palabra de Dios. Y dice entonces en el versículo 3 y 4 del segundo capítulo 23, pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde los he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Mire, esta es la esperanza de la iglesia. Cuando el líder falla, cuando el pastor falla, dice Jeremías que Dios, sin embargo, se hará cargo de su iglesia. Y yo doy gracias a Dios. Porque si dependiera de mí, estaríamos en grandes problemas, ¿no creen? Si dependiera de algunos de nosotros, humanamente hablando, a pesar del mejor de los esfuerzos, la realidad es que lo echaríamos a perder. Como padres, como madres, seguramente haríamos lo peor que se nos pudiera ocurrir, a pesar de querer hacer lo mejor. Sin embargo, la promesa de Dios es que proveerá protección, dirigentes verdaderos que cuidarán y consolarán a las ovejas descuidadas. Aquí hay una esperanza maravillosa. Dice que Dios las hallará y atraerá. Aquí hay un gran problema histórico. Porque en el año 722, la parte norte de Israel, ¿se acuerdan ustedes del mapa que vimos hace 8 días? La parte norte de Israel fue destruida por Asiria. Y fueron sacados de su tierra y en su lugar pusieron a otro pueblo que no era Israel. Y entonces la pregunta es, ¿y dónde se encuentran esas 10 tribus? Es como encontrar una aguja en un pajar. Imposible, pero la promesa de Dios es, las encontraré y las traeré. Esto se cumplió sin duda alguna cuando el Señor Jesús, después de su ministerio terrenal, en Juan capítulo 18, versículo 9, dice, no perdí ni a uno solo de los que me diste. Mire, esta es la promesa y por eso usted y yo estamos acá. Porque Dios se hace cargo de nuestras vidas y dice, yo no pierdo a ninguno. Están asegurados que los encontraré, tarde o temprano. Estamos orando por los hijos, estamos orando por los nietos, estamos preocupados por los familiares. La promesa de Dios es, no los voy a perder. Tú sigue insistiendo, yo no los voy a perder. Yo los encontraré, yo los traeré. Esto es maravilloso. Esto de verdad genera paz al corazón. Y entonces aprendemos la lección. Escuchen, para nosotros como padres, como posibles encargados de una situación de iglesia social, no se puede hacer un buen trabajo si Dios no lo hace en nosotros. El fracaso del pueblo de Israel es porque lo hicieron bajo sus propias estimaciones, bajo sus propias carencias humanas. Pero cuando dependemos de Dios, ahí hay garantía. Porque nosotros reconocemos, la verdad es que no me alcanza. Yo no tengo la posibilidad de ser tan inteligente, tan fuerte como para cuidar a mi familia. Pero Dios sí se hace cargo de nosotros. Allí es donde entonces Juan 15:5 resuena con todas sus letras. Porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Tenemos que entenderlo. No hay algo que Dios nos puede cargar y que podamos hacer con nuestra propia fuerza y lograr la victoria. No se puede. La realidad es que nos presenta la palabra de Dios que es imposible. Y aquí enseguida surge la restauración de la justicia. Vea este segundo punto. Vemos en lugar de un liderazgo injusto, un liderazgo justo. Y si habíamos definido la palabra injusticia como falta o ausencia de justicia, justicia es conjunto de reglas para armonizar. Miren, esto nos habla mucho mejor de cuál es la intención. La intención es que todo funcione, que todo se dé con cierta naturalidad. Ahora, aquí la diferencia la va a ser la convicción. Decíamos de aquellos que son llamados y de pronto dijeron, me gusta el lugar,
me agrada lo que yo estoy viviendo. Sin embargo, lo que sí alcanzamos a ver es que no eran llamados ninguno de ellos. Pero por el otro lado, cuando se habla acerca de un liderazgo justo, lo que debe de prevalecer es la convicción, ante todo la convicción. ¿Qué tan seguro estoy de estar ocupando el lugar que debo de ocupar? Aquí en Romanos capítulo 14, versículo 23, dice, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Cuando nosotros estamos con esta duda existencial de si estoy haciendo bien o malas cosas, es porque no tienes convicción. Si tenemos convicción es porque Dios se ha asegurado de poner en nuestro corazón que así Él lo dispuso. La convicción habla mucho más que lo que nosotros pensamos o creemos. Yo no sé qué estoy haciendo acá, podría decir en forma personal. Pero lo que sí sé es que aquí debo estar. ¿Y cómo lo sabe? No sé, Dios me lo dijo. Es una convicción que no puedo explicar. No es una convicción que yo me inventé. Es una convicción que surge solamente de Dios. El versículo 5, entonces, vuelve a tomar el lugar en su primera parte cuando dice, pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Hablando de linajes justos, dice, bueno, yo sí tengo el verdadero rey. Yo sí tengo al que va a hacer justicia. Y en este caso es Jesucristo. Ya empieza a enfilar todas las estrategias, todas las palabras, todos los argumentos hacia el Mesías, hacia Jesucristo. Y dice entonces que Él va a ser levantado y va a ser un tremendo contraste entre los líderes corruptos que destruyeron al pueblo de Israel y este que viene de la descendencia de David para reinar sobre Israel, que es llamado vástago justo. ¡Qué nombre tan raro! Un vástago es un retoño, es un renacimiento de un tronco que había sido cortado y parecía que estaba muerto. Pero no solamente se le dice que es un vástago, sino es un vástago justo, porque habla de justicia. Y Yahweh Tsidkenu, cuando está hablando precisamente de que viene del tronco de la dinastía de David, según Isaías capítulo 11, versículo 1. Y Dios comienza a preparar todas las cosas para que se dé ese evento futuro. Estamos mirando unos 600 años antes de Cristo, hacia el futuro, en donde Jesucristo es el vástago justo y generará la justicia que le hacía falta al pueblo. Pero antes, Dios va a preparar a algunos pastores para preparar al pueblo. Porque había tenido pésimos pastores, pésimos reyes y pésimos profetas. Y allí encontramos en nuestras Biblias personajes como Zorobabel, después del exilio, Josué, Esdras y Nehemías. Lo tenemos en nuestras Biblias. Estos personajes, estos pastores, van a enseñar al pueblo y van a preparar al pueblo para esperar al rey justo y verdadero. Estos hombres post-cautiverio harían que los desterrados volvieran a sus casas y dice que sería un éxodo más extraordinario que el primero. Mire lo que dice los versículos 7 y 8. Dice, en ese día, dice el Señor, cuando la gente jure ya no dirá, tan cierto como que el Señor vive, quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Era un gran dicho en ese entonces. Ahora, dice, en cambio dirán, tan cierto como el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra, desde la tierra del norte y de todos los países, a donde Él los envió al destierro, entonces vivirán en su propia tierra. Surge un nuevo dicho incluso. Así como Dios no nos trajo de Egipto, sino nos trajo del destierro. ¿Y cómo los encontró? Es un hecho maravilloso y fiel que solamente Dios puede hacer. Así que en ese momento vemos el liderazgo justo que se empieza a perfilar como el único que va a ser funcional para el pueblo. El único que va a lograr que el pueblo tenga por fin justicia. El segundo pasaje, la segunda parte del versículo 5, habla de un liderazgo perfecto. Vean cómo van cambiando las ideas poco a poco. Y dice el versículo 5 en su segunda parte. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Aquí empieza entonces a marcarse la figura del Señor Jesucristo de manera más clara para que entonces se vea el liderazgo perfecto. Pero hay un contraste, como siempre.
ya sabemos que hay un contraste. Porque un poco antes, en el capítulo 22, versículo 24, habla de uno de los reyes antes del exilio, Jeconías, que fue depuesto junto con su familia. En el capítulo 22, versículo 24 dice de él: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, te abandonaré, Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, aunque fueras el anillo de mi sello oficial en mi mano derecha, te arrancaría de allí. Es decir, es tan malo, es tan perverso el trabajo de Jeconías, en este caso llamado Joaquín, y es una traducción correcta porque el nombre Jeconías, por llevar el sonido G, está haciendo una alusión a Dios. Cuando en este caso Jeremías está hablando de Jeconías, dice la versión Reina Valera, le llama Conías. Ya no tienes derecho a entender el nombre de Dios. Le llama simplemente Conías y en ese momento empieza a decir de todo lo que va a pasar. Ahora, vea el versículo 28. ¿Por qué este hombre Joaquín, como una vasija desechada y rota, por qué serán él y sus hijos exiliados al extranjero? Mire lo que está sucediendo, que está siendo rechazado, para en el versículo 30 terminar diciendo: esto dice el Señor, que conste en acta que este hombre Joaquín no tuvo hijos. Él es un fracasado porque no tendrá hijos que le sucedan en el trono de David para gobernar a Judá. Es decir, ¿no tuvo hijos? No, sí tuvo hijos, pero fue contada como si su descendencia fuera aniquilada y cortada. Como Jeconías puede terminar siendo cortado. Todo por hacer las cosas de manera injusta. Este hombre Jeconías es el que Dios está utilizando como figura para contrastar con su gran propuesta. Según el versículo 6, y su nombre será: el Señor es nuestra justicia. Allí dice Yahweh Sidkenu: en ese día Judá estará salvo e Israel vivirá seguro. Por causa de la justicia de Dios, en ese momento lo que va a suceder es que Israel vivirá seguro en sus casas, en su territorio, no como en ese momento estaban viviendo en el exilio. Y allá vemos el nombre Sidkenu, que ya vimos que también tiene que ver con el nombre Sedequías. Escuchen las pronunciaciones. Y Sidkenu está hablando posiblemente de traducir de nuestra justicia o nuestro justificador. Pero aquí hay una clave, porque no está diciendo, hermano, ningún pasaje de la palabra de Dios lo habla solamente por llenar el espacio, sino que tiene una señal. Y la señal está en 2 de Samuel 8:15, en donde dice de David, el primer rey de la dinastía davídica. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Ya está señalando hacia dónde va. Está buscando que el rey, en este caso de Judá y de Israel, que va a ser un descendiente de David y va a gobernar, va a ser de la calidad de justicia y la forma correcta de gobernar de David. Y efectivamente, Cristo reinaría con justicia. Por eso Isaías capítulo 9, versículo 7 dice: su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Aquí está el enlace. No está hablando de cualquier rey. No está hablando de un nuevo rey que pudiera ser Herodes o alguien peor, sino que está hablando exclusivamente de alguien de la dinastía de David, y su característica principal sería la justicia. Algo que brilló por su ausencia durante todos los reinados de Judá. ¿Cómo lo reconoceremos? Por su justicia, porque hará algo maravilloso con respecto a la justicia que estamos necesitando nosotros en nuestras vidas. Su obediencia hasta la muerte, en este caso de Jesucristo, es la justicia justificadora de los creyentes. Allí fuimos justificados, porque solo esta justicia satisfizo la ley de Dios. La justicia indica también su deidad. No era un rey humano solamente, sino era también un rey divino, porque solo Dios
puede justificar al impío. Por eso los reyes fracasaron. El rey que viene, el rey que llega en Jesucristo, hace justicia porque es Dios mismo. Y él le da al pueblo lo que necesitaba. ¿Qué necesitaba el pueblo? El pueblo rebelde, el pueblo malvado, necesitaba justificación. Eso es lo que necesitábamos nosotros, y Cristo rompería el poder usurpado por Satanás. Ahora, déjenme añadir un último punto que vale la pena considerar: la imputación de la justicia, la acreditación de la justicia. Y me voy a basar en el doctor reformado Roger Smalley. Él comenzó este tema con esta frase: la justificación es la declaración legal de Dios de que una persona es justa de acuerdo con su ley, siendo su fundamento la justicia perfecta de Cristo, atribuida al creyente solamente por fe. Atribuida, tome nota de esa palabra, atribuida, que es el sinónimo de imputada, es otorgada sin ningún derecho, no es retribuida. Retribuida es pago, atribuida es sin derecho, que obtiene en este caso el creyente. Y hablamos de la atribución de la justicia de Cristo, la imputación de la justicia de Cristo, según Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5, que dice: cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado, retribución. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Atribución. No está diciendo que usted y yo vayamos a ganar el lugar ni la salvación. Está diciendo que Dios nos las va a otorgar simplemente. Dios nos va a ver, en este caso, como justos. Aquí hay un hombre, Baker, que dice lo siguiente acerca de la justificación. La justificación tiene dos caras. Por un lado, significa el perdón, la remisión y la no imputación de todos los pecados, reconciliándonos con Dios y el fin de su ira y enemistad. Y por el otro lado, también se refiere al nuevo estatus de justo que adquiere una persona, el cual además conlleva todas las bendiciones que son promesas de Dios a los justos. Es decir, no solamente Dios nos perdona, sino que nos ve perfectos. Esto es impresionante. Perfecto, yo. Este es algo con lo que luchamos mucho. ¿Cómo Dios puede de verdad estar en medio de un pueblo tan pecaminoso como el nuestro? Porque reconocemos que el mejor de nosotros tiene graves problemas. Y hay una gran controversia. Es que entonces necesitamos un tipo de justificación que nos ayude a ser mejores. Es un malentendido definitivamente. Aquí, cuando nosotros preguntamos entonces la definición de justificación, ¿sabe qué es lo que responde la mayoría? Ser hechos justos. Error. No está diciendo eso. Cuando hablamos de justificación, significa ser declarado justo. Usted y yo, a pesar de nuestra situación, Dios nos declara justos, nos absuelve. La palabra griega para justificar es dikaio. No nos habla mucho acerca de esto. En este caso, justicia es dikaiosine. Pero lo que sí es importante es que esta palabra dikaió, Pablo lo utiliza 27 veces. Es decir, es una palabra tan importante que debemos ponerle atención. ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros lo comparamos con todo el Antiguo Testamento, y estamos hablando de muchísima escritura, en la Septuaginta, cuando se tradujo del hebreo y el arameo al griego, ¿sabe cuántas veces se utilizó la palabra dikaió? Solamente en 40 ocasiones. En lo que Pablo la utilizó casi 30 veces, insistentemente. El Antiguo Testamento solamente 40. Pablo está llamando nuestra atención a algo muy importante. Debemos entender qué es la justificación. Y aquí quiero hacer un ejercicio sencillo acerca de algunos pasajes que nos muestran la aplicación correcta de cómo debemos entender la justificación.
justificación. El primero de ellos es 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, nos detenemos, por supuesto, en la frase justificado en el Espíritu. Definitivamente el pasaje se refiere a Jesucristo, pero no quiere decir que el Espíritu Santo hizo justo a Cristo, porque Cristo ya es justo. Él solamente declara que es justo. Declara lo que ya es. No lo está haciendo, no lo está fabricando. Es un hecho que Jesucristo es justo. Y el testimonio del Espíritu Santo lo hace por medio de la resurrección y los milagros de Jesús. Con esto justificó, declaró, indicó que Jesús era quien decía ser. Así lo justifica. No lo hizo justo, sino lo declara que es justo. Vaya teniendo esto en su mente. El segundo de los pasajes es Mateo 12:37. Unos pasajes que de pronto nosotros leemos y decimos, pues, ¿quién sabe qué quiere decir? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y cayó. Contrasta con condenación. La última frase: por tus palabras serás condenado. Así que una buena forma de traducirlo sería: por lo tanto, por tus palabras serás absuelto, justificado. Estás siendo declarado justo. Otro pasaje más lo encontramos en Romanos 3:4, cuando dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la falsa acusación de que Dios no cumplía sus promesas. Pero dice, en primer lugar, el hombre quebrantó los mandamientos de Dios y perdió la bendición. Es lo que está diciendo en primer lugar. Pero en segundo lugar, cuando está hablando acerca de esa justificación, dice que Dios no es que por medio de sus palabras sea justificado porque Dios es justo. No, más bien está diciendo que su juicio, que es lo que está emitiendo, esas son las palabras que está emitiendo, es justo por la evidente corrupción de la gente. Sus juicios no son injustos, está siendo justificado por sus palabras. Es decir, la corrupción demuestra que Él es justo. No está rebajando la justicia de ninguna forma. Otro pasaje que también habla de esto es Lucas 7:29. Si un pasaje no le queda claro, el otro yo espero que empiece a darle mejor idea. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. La pregunta es, ¿el pueblo está haciendo justo a Dios? No. ¿Cómo entonces utilizamos justificaron a Dios? Bueno, el pueblo no hizo justo a Dios, solo reconocían que Dios es justo. Así que cuando Dios dice que usted y yo somos nombrados justos, no nos está haciendo justos. Dice que ya somos justos. Ya no tiene que esforzarse usted, porque está recibiendo la justificación ajena de Jesucristo. No lo está viendo Dios a usted. Esto me causa tanta tranquilidad. Cuando yo estoy tan mal, yo pienso, Dios quisiera seguramente aplastarme como una cucaracha. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque está viendo a Jesucristo en mí. Y dice, eres perfecto, eres perfecto. Y se goza conmigo. Pero estoy pecando. Sí, pero Él me declara justo. Esto es escandaloso. ¿Cómo Dios hace algo semejante? Otro pasaje más lo encontramos en Lucas 7:35. Palabras del Señor Jesús. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría justificada. Mire, la sabiduría no es hecha justa, sino que se muestra así por los resultados. Aquel que es sabio es justo. Y si es justo, es sabio. ¿Sí lo entienden? De tal manera que entonces vemos que no está haciendo lo justo, sino que el que sea sabio es la muestra de que Él es justo al final de todas las cosas.
Otro pasaje, Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Aquí lo pone más difícil. 3 palabras. Justicia, justo, justifica. Por supuesto, la palabra que voy a hacer, a la frase que voy a hacer mención, es y el que justifica al que es en la fe de Jesús. Aquí se emplea dicaios y se habla no solamente de personas justas, sino también se refiere a Él, a Dios, que es el que está dando la redención de manera justa. Atención con esto. Lo de menos es que Dios en un momento dado dijera, bueno, como que he sido muy excesivo, he sido muy exagerado en mi juicio contra los hombres. ¿Saben qué? Hagamos esto, como que no pasó nada y ya todo se pasa. ¿Eso pasó? No. Su justicia fue tan plena y tan exigente que mató a alguien. Fuimos justificados por Jesús. Por Él recibimos la justicia. No estamos siendo justificados. Dios no está recreándonos. Eso no es. Dios ya nos ve como justos. Esto es tremendamente conmovedor. Así entonces el diccionario evangélico de teología resume dicaió de esta manera. Es un término forense que denota el acto legal de administrar justicia. En este caso, declarando un veredicto absolutorio, excluyendo así toda posibilidad de condena. Entonces, la justificación establece el estatus legal de la persona justificada. Hay un pasaje muy interesante, me parece que es en el libro de Zacarías, cuando Satanás viene al acusador y habla acerca de este hombre, de Josué, hijo de Josadac. Y le dice, entre otras cosas, que lo acusa de que él es un pecador. Esto es una muestra de lo que está sucediendo con este asunto de declarar una absolución. Dice que en ese momento se le ordena que sean puestas nuevas prendas, nuevos vestidos limpios, porque el Señor ha declarado algo que es justo. Hace una declaración. No es que haya hecho una transformación o esté haciendo una transformación. Ha hecho una declaración, porque ahora usted y yo no necesitamos hacer nada. Ya fuimos declarados justos, por eso vamos al cielo. Si usted y yo tomamos el camino de la santificación, no es para lograr algo, es consecuencia de algo que ya vimos que Dios merece. Es muy distinto a las obras, ¿se da cuenta? Tantas iglesias predican acerca de las obras. Esfuérzate, lucha, logra. Dios no quiere eso. Dios declaró ya que no somos culpables, que estamos justificados. Así entonces decimos que la evidencia muestra que la justificación, es una declaración legal hecha por Dios. Y termino entonces con Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, que había yo iniciado un poquito antes con este tema, que dice, cuando el apóstol Pablo está hablando de la justificación, que vimos que es un tema muy importante para él, expresa lo siguiente, y son palabras del Rey justo, David. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados somos nosotros. No por algo que hayamos hecho, no por algo que vayamos a hacer, es por algo que Él hizo en la cruz. Hermana Laura, estás justificada delante de Dios. Hermano Javier, está justificado delante de Dios. La pregunta es, ¿lo creen? Esa es la única llave. ¿Lo creen? Y lo único con lo que puedo quedarme con el regalo es por fe. No quiere Dios nada. No muevas ni un dedo. Dios ya nos justificó. Bienaventurados nosotros, que nuestras iniquidades fueron perdonadas, los pecados cubiertos y no fuimos inculpados de pecado. Qué generación tan afortunada. Concluyo con lo siguiente. Yahweh, si
Genú, el nombre de Jesucristo, una de las tantas aplicaciones del nombre de Dios, es el nombre con el que sería conocido el Mesías. Mire, lo acusaron de lo que quisieron, pero no le pudieron comprobar ni un solo pecado, ni uno solo. Este es un contraste tremendo con el último rey de Judá. ¿Quién? Sedequías. El que tenía en su nombre Jehová es justicia, quien al final los había defraudado al pueblo, diciéndoles, no va a pasar nada, no se preocupen, dicen los profetas, que nos salvemos. Termino con esta historia. En el reinado de Federico, rey de Prusia, había un molino cerca de Potsdam, el cual estorbaba la vista de las ventanas del palacio de Sanssouci. Y enfadado por este estorbo, se cuenta que este monarca, que era su residencia favorita, mandó a preguntar al propietario cuál sería el precio para vender ese molino y poderlo destruir. Y entonces el propietario dijo, no lo vendo por ningún precio. Así que este rey, muy enojado, en un momento de enfado, mandó destruir el molino. Y se dice que el otro hombre, con los brazos cruzados, dijo, pues el rey puede hacer esto, pero en Prusia hay leyes. Y demandó al rey. Es una historia verídica. Demandó al rey. Y se dice que allí, legalmente, el proceso de la corte demandó que Federico, el rey, reconstruyera el molino y además pagara una suma de dinero como compensación por el mal que había hecho. Se dice que el rey se molestó mucho, pero tuvo la magnanimidad de decir, cuando se dirigió a sus cortesanos, estoy complacido de encontrar que existen en mi reino leyes justas y jueces rectos. Wow. Ahora, la historia no termina ahí, porque se dice que un poco más adelante, unos años después, los herederos de ese hombre, los herederos del molino, habían entrado a unas dificultades económicas terribles. Y entonces, recordando la historia del rey, le mandaron a preguntar nuevamente a Federico, rey, ¿no le interesa comprar el molino y así ya tendrá lo que siempre quiso? Y entonces el rey escribió una carta con su propio puño y letra y le puso, mi querido vecino, no puedo permitir que venda usted el molino. Este debe permanecer en su posesión tanto tiempo como exista algún miembro de su familia, porque pertenece a la historia de Prusia. Lamento que esté usted en tan malas situaciones económicas y le envió 6,000 marcos para que arregle sus asuntos, esperando que esta suma sea suficiente para rehacer su negocio. Considéreme siempre como su afectísimo vecino, Federico Guillermo. Y este molino, hasta la actualidad, trabaja todavía. Un monumento a la justicia. ¿Sabe qué somos usted y yo? A nosotros no nos damos cuenta. Yo voy cruzando en medio de la calle y soy como cualquier persona. Pero para Dios represento algo. Soy un monumento de su justicia. Y todos dirían, ¿cómo? ¿Ese? ¡Ja! Ese yo lo conozco. Sí, dice el Señor. Ese yo lo compré. Está justificado. Es mío. Es mi justicia. Tomemos con todas nuestras fuerzas el regalo de la justificación de Dios. Le invito a orar con todo su corazón en gratitud a Dios. Padre, te agradecemos porque tú has hecho tantas cosas maravillosas. Pero nosotros deducimos que la más maravillosa es que, habiendo sido tan perversos y tan malvados, hayas puesto tus ojos santos sobre nosotros. Bendito sea, Señor. Porque nosotros, habiendo sido desechados con justicia por causa de nuestra maldad, fuimos comprados por el sacrificio precioso de Jesucristo, que nos dio vida eterna, que nos dio vida nueva y nos declaró justos delante de ti. Gracias te damos, Señor, porque entonces esta justicia no se pierde. Por mucho que nos enlodemos, por mucho que nos desviemos, tú te encargarás de llamarnos nuevamente, porque ninguno se ha perdido de tu mano. Señor, te agradecemos porque este tema escandaloso para muchos, sobre todo para los religiosos que insisten en promover las buenas acciones, en promover las obras de la ley,
para nosotros es un descanso. Hemos entrado al reposo santo de Dios, porque tú nos justificaste y nos diste de tu paz. Bendito sea, Señor. Permítenos entonces vivir a la altura de lo que tú hiciste. No tenemos herramientas suficientes, pero tenemos a tu Espíritu Santo, el cual nos puede dignificar nuestra vida, viviendo, hablando, actuando de manera distinta, de acuerdo a lo que tú dices que somos, y nosotros creyéndolo plenamente por fe. Sé glorificado, Señor, porque tu nombre, Jehová Sidkenu, Yahweh Sidkenu, está funcionando en cada una de nuestras vidas. Te glorificamos por tu amor y por tu nombre. Festejamos tu grandiosidad y tu justicia. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.